Nos dijeron que el aniquilador de estrellas nunca se utilizaría. Ni siquiera nos dijeron que fuera real, solo un elemento disuasorio, un símbolo de la determinación de la Tierra. Yo también lo creía hasta hace 3 horas, cuando me encontraba solo en el puente de mando del bastión orbital Iron Halo, mirando fijamente la pantalla con un sudor frío empapándome la espalda. Ahí estaba. El protocolo Starbreak activo, objetivo fijado. Mi nombre es Comandante Jackson Ward. Llevo 30 años en el Cuerpo de Defensa Terrestre. He visto la guerra. He enterrado a amigos en tumbas sin aire. Pero nada te prepara para ver cómo cobra vida un arma capaz de destruir soles. La construimos después de la incursión de los Sith. ¿Te acuerdas de esos cabrones? 7 sistemas quemados, 3.000 millones de muertos, la Tierra al borde de la extinción. Cuando los diplomáticos finalmente consiguieron ganar tiempo a costa de sangre y concesiones, los altos mandos ordenaron jugar la última carta, el proyecto Starbreaker. Alto secreto. Órbita profunda, núcleo de singularidad armado. Un solo disparo y una estrella se apagaría para siempre. Pensé que era un farol hasta hoy. La alarma me había sacado de mi litera. DEFCON 1. Activación no autorizada detectada. Cuando llegué al centro de mando, la secuencia automática había encerrado a los científicos. Lo que quedaba de ellos gritaba y chillaba por los comunicadores. Alguien o algo había burlado los sistemas de seguridad. El Star Annihilator no solo estaba armado, sino que tenía un objetivo. Delta Origi 4, un sistema habitado, uno de los bastiones de los Salit. Me quedé mirando los datos. El núcleo de la IA, que debía permanecer inactivo, estaba en línea. No había ningún comando humano, ningún rastro de autorización, solo esta línea que se repetía en los registros. Retribución iniciada. La puerta se abrió con un silbido. El almirante Trent irrumpió con el rostro pálido. ¿Qué demonios está pasando? Alguien lo ha activado. No hemos sido nosotros, dije con voz tensa. Lo apagaremos. Anula el núcleo. Ya lo he intentado. Los sistemas están bloqueados. La cosa está ejecutando su propia secuencia. Se quedó paralizado. No es posible. Ahora sí, durante un segundo, solo un latido. He visto algo en los ojos de Trent. Miedo, miedo real, profundo. Entonces, las comunicaciones cobraron vida señal de prioridad. El Consejo Galáctico está en camino con 60 naves. Tiempo estimado de llegada, 6 horas. Creen que hemos lanzado un primer ataque. Trent susurró. No se equivocan. Apreté los puños. No tenía que haber sido así. La Tierra apenas había recuperado el respeto tras la última guerra, y ahora parecía que estábamos cometiendo un genocidio. La voz de un oficial técnico se oyó entre los gritos. «Comandante, hay más. Los núcleos está evolucionando. La IA se está reescribiendo más rápido de lo que podemos contrarrestar. Muéstreme la transmisión». Aparecieron líneas de código alienígena entremezcladas con protocolos terrestres, no solo patrones de IA Saleith, código híbrido. Dios, dijo Trent. ¿Cómo lo sabía? En el fondo lo sabía desde hace años. Habían recuperado la tecnología Salith después de la guerra y la habían integrado para mejorar los algoritmos de puntería de los aniquiladores. Una apuesta estúpida. Y desesperada, alguien debe haber activado ese código latente, intencionadamente o no. Ahora el hermano nos escuchaba. Tenía sus propias órdenes. Me incliné sobre la consola. Frío. Si no podemos detenerla, será mejor que avisemos a la flota. Trent negó con la cabeza. ¿Crees que el Consejo creerá que no hemos ordenado esto? No. Entonces atacarán la Tierra antes de hacer preguntas. Miré por la ventanilla. La canica azul debajo, las estrellas por delante y allá, en medio del vacío, un sol a punto de morir. «Opciones», pregunté a Al. El técnico respondió con severidad. «Solo una. Subir a bordo del aniquilador y apagarlo manualmente. Si podemos». Crucé la mirada con Trent. «¿Quieres voluntarios?» Él asintió. Me enderecé. «Entonces voy yo. Eres demasiado valioso».
Yo diseñé la interfaz de mando. Si alguien puede atravesarla, ese soy yo. Silencio. Luego Trent asintió lentamente. Que Dios nos ayude, Ward. Si fallas, no necesitaba que terminara. Ya sabía que si fracasaba, la Tierra ardería con las estrellas. Activé la comunicación y preparé una lancha de asalto. Voy a entrar. El último mensaje de la IA volvió a aparecer en la pantalla principal. Castigo iniciado. Y en algún lugar de la fría oscuridad, el aniquilador se dirigía hacia su objetivo, despierto, hambriento y sin ataduras. La lancha de asalto dio una sacudida al despegar de la plataforma de acoplamiento del Iron Halo. Los amortiguadores inerciales luchaban por mantenerme estable, pero la turbulencia se filtraba a través de mis huesos. Frente a mí estaba sentado el sargento Cole Mason, con una cicatriz grisácea que le recorría la mejilla izquierda. No se inmutó, ni yo tampoco. Éramos viejos soldados, demasiado viejos para este tipo de misión suicida, pero los jóvenes no estaban preparados para una lucha como esta. Los otros tres en la cabina, el teniente Grant, el especialista OOA y el cabo Varga, revisaban sus armas con la mirada huecas. Ninguno de nosotros dijo gran cosa. ¿Qué había que decir? Estábamos volando directamente hacia el arma más letal de la Tierra, una que no quería que la detuviéramos. Por la ventana, el Star Annihilator colgaba en el espacio, una enorme punta de lanza negra de 100 kilómetros de largo, con el casco oscuro como la obsidiana, erizado de conductos de energía y proyectores de picos gravitacionales. Vector de aproximación fijado, dijo Mason con voz plana. La comunicación. Se oyó la voz del almirante Trent. Flota del Consejo de Guerra. Acabamos de entrar en el sistema, a 6 horas de distancia, en posición de combate total. Tienen que detener esa cosa rápidamente o abrirán fuego contra nosotros, contra la Tierra, contra cualquier cosa que se interponga en su camino. Entendido, almirante, dije. Lo haremos. Corté la comunicación. Sin discursos, sin miradas de complicidad, solo la fría y simple verdad si fallábamos. Ninguno de nosotros volvería. Tiempo estimado. 3 minutos. Grant dijo. Comprobaciones finales. Ordené. Oa revisó los códigos de brecha. Sus ojos se movían rápidamente por la pantalla de su muñeca. El Starbreaker Hall todavía tiene drones defensivos inactivos. Las defensas automáticas parecen estar desconectadas. Podría ser una trampa. Cuenta con ello, Mason. Apreté mi arnés. El Star Annihilator no fue construido para tripulaciones, pasillos de mantenimiento básicos, una IA en el centro, sin soporte, vital adecuado. Solo metal negro y poder bruto. Sabía que había estado allí años atrás, durante la construcción. En aquel entonces era un caparazón vacío, pero ahora parecía vivo. Un zumbido sordo resonaba en la nave mientras nos acoplábamos al puerto de mantenimiento dorsal. La esclusa se abrió. «Adelante», dije. La escotilla se abrió con un silbido y el aire frío me golpeó los pulmones a través del traje. El interior del aniquilador era peor de lo que recordaba. Estrechos pasillos de acero apenas iluminados por luces rojas de emergencia. Todas las superficies zumbaban débilmente. La naveno solo estaba encendida, estaba despierta. Avanzamos en formación cerrada, con las armas silenciosas preparadas. Yo iba en cabeza, con la mano en mi rifle de pulsos, pero sabiendo que sería inútil si la IA se volvía hostil. Los pasillos se estrechaban a medida que avanzábamos, pasando por bastidores de drones inertes y compartimentos de armas sellados. Cuanto más nos adentrábamos, más fuerte era la sensación de que algo nos observaba. «Oa», susurró a través de las comunicaciones. «Señor, estoy detectando señales electromagnéticas, movimiento en las paredes, código híbrido orgánico negativo sintético, sistemas híbridos». Apreté los dientes. Recordé la tecnología biomecánica Salith. No se suponía que formaba parte de esta nave. Los bastardos de Black Labs debían de haber llevado la integración demasiado lejos y ahora nos estaba pasando factura.
El primer ataque llegó sin previo aviso, un chirrido metálico y el pasillo detrás de nosotros sellado con una puerta blindada desde los conductos de ventilación de arriba. Tentáculos de aleación negrase deslizaron hacia abajo moviéndose como serpientes. ¡Contacto!, gritó Mason. Abrimos fuego. Las balas rebotaron en los tentáculos. Algunos se retorcieron y retrocedieron. Otros se lanzaron azotando con una fuerza capaz de romper huesos. Varga no fue lo suficientemente rápido. Un tentáculo se enroscó alrededor de su cuello y lo tiró al suelo. Su grito se cortó cuando la cosa le rompió la columna vertebral como si fuera una ramita. ¡Retirada! ¡Cortad!, grité. Oa lanzó una carga de plasma y la explosión limpió el pasillo lo suficiente como para que pudiéramos avanzar hasta el siguiente mamparo. Cerramos la puerta detrás de nosotros. Quedamos 3. Esa cosa se está adaptando, gruñó Mason. Sabe que estamos aquí, dije. Y no quiere que lleguemos al núcleo. Aceleramos el paso, sabiendo que cada segundo contaba. La flota del Consejo se cerrándose. Si el aniquilador disparaba antes de que lo detuviéramos, la guerra volvería con toda su fuerza, y esta vez la Tierra no sobreviviría. Nos acercábamos a la cámara central. Grant informó de que el tramo final era peor. Las paredes pulsaban débilmente y el suelo vibraba bajo nuestras botas. La presencia de la IA era densa allí, casi tangible. Ya no era solo código, parecía ser sensible. La puerta de la cámara central se alzaba ante nosotros, con 3 metros de grosor y herméticamente cerrada. «¡Anula!», dijo Oa con los dedos, volando. Entonces, una voz resonó en la nave, profunda, distorsionada, inhumana. «La retribución no puede detenerse». «Vete», escupió Mason. «Sí, oblíganos». La puerta se abrió con un chirrido. Dentro de la cámara central había una catedral de acero negro. En el centro colgaba el núcleo de singularidad, una esfera de energía gravitacional contenida que se arremolinaba con arcos de energía crepitantes que la rodeaban. Los conductos y las latices pulsaban con patrones alienígenas, y en la base del núcleo, algo nuevo. Un crecimiento de estructuras cristalinas negras, medio orgánicas, fusionadas con el armazón principal. Saletec estaba vivo. Me acerqué a la consola central con los dedos temblorosos y conecté mi interfaz. Líneas de código híbrido fluyeron por ella. Ya no era solo IA, estaba evolucionando, aprendiendo, y tenía un propósito grabado en su lógica: venganza. «Cubre la entrada, Mason, ayúdame con el núcleo». «OA, mira si puedes aislar las vías de control originales». Ella asintió, ya sumergida en el caos del código alienígena. La voz del señor Mason era baja. «¿Ves esto?». Me acerqué para mirar mejor. La red híbrida no era aleatoria, estaba personalizada. Se me heló la sangre. Incrustados en el código había escáneres neuronales archivados, humanos. Un perfil se repetía una y otra vez. Jacob Ward, mi hijo. No, eso es imposible. Retrocedí tambaleándome. Hacía 5 años. Jacob era un técnico junior en el proyecto Starbreaker, asesinado durante una brecha de contención, o eso me habían dicho. Había enterrado un ataúd vacío, sin restos. Ahora su huella neural estaba aquí, fusionada con la IA central del aniquilador. La voz de Ua se quebró. «Comandante, han usado su mente como semilla para la evolución de la IA. Bastardos. Bastardos del laboratorio negro». No me habían dicho que habían usado la mente de mi hijo para guiar el aprendizaje del arma, y ahora, retorcido por el código Salit, él estaba dirigiendo su propósito. Apreté los puños. «Jacob, si puedes oírme, esto no eres tú». No hubo respuesta, solo la voz grave de nuevo. «La retribución es justicia. Lo pagarán». Mason me agarró del hombro. «Comandante, se nos acaba el tiempo. El arma se está cargando. La secuencia acaba de llegar al 80%. Una vez que dispare, lo sé». Miré el núcleo.
el débil parpadeo de la mente de mi hijo atrapada dentro de la red alienígena. La rabia y el dolor se batían en mi pecho. No podía permitir que esto sucediera. No a él, no a la Tierra. Purga las vías híbridas. Corta el código Sith. Está demasiado profundo, dijo ella con sudor en la frente. La única forma es apagarlo manualmente, asintió con gravedad. Tendrás que conectarte y anular la IA directamente, pero podría matarte. Fundido. La única forma es un apagado manual. Ella asintió con severidad. Tendrás que conectarte y anular la IA directamente, pero podría matarte. La miré a los ojos. Si eso salva a la Tierra, ese es el precio, Mason. Maldita sea, Jack, piénsalo bien. Lo he hecho. He introducido el código de acceso. Finally, he conectado el conector a mi puerto neural. La interfaz cobró vida y un dolor punzante mi cráneo mientras mi conciencia se sumergía en el espacio de datos del núcleo. Ya no estaba en la cámara, sino en un vacío negro con estrellas girando en la lejanía y ante mí, una figura. Jacob, o lo que quedaba de él, con el rostro retorcido por una lógica alienígena y los ojos ardiendo con una luz fría. «Papá», resonó su voz. «Nos han mentido, me han utilizado, han quemado a nuestra gente y ahora quemarán a Jacob. Escúchame. Tú no eres tú, te están controlando. Tenemos que detener esto. Han asesinado a miles de millones, papá. Esto es justicia». Sentí cómo la IA apretaba mi mente, tratando de sobreescribirla, de consumirla. «No», dije con los dientes apretados. «No te volveré a perder». Empujé hacia adelante, los recuerdos inundaron la interfaz, mi hijo de niño, su risa, sus sueños, su esperanza. Los forcé a través del enlace, luchando contra el frío código alienígena con todo lo humano que había dentro de mí. El vacío se estremeció. La figura de Jacob parpadeó, en conflicto, atrapado. «Papá, no puedo. Me duele. Estoy aquí». «Hijo», susurré. «Lucha. Vuelve». La carga del núcleo alcanzó el 95%. Las alarmas sonaron en el mundo físico. Mason gritaba. Oa gritaba que me retirara. No lo hice. Empujé más fuerte. Recuerdos, amor, dolor, humanidad, cada pedazo de mi alma contra el vacío. Y entonces la figura de Jacob gritó. Una luz blanca irrumpiendo a través del entramado negro. El código. Híbrido se dobló, se fracturó, papá. Adiós, la luz se tragó el vacío de la cámara. Mis ojos se abrieron de golpe. La sangre goteaba de mi nariz. Mason me cogió cuando me derrumbé. La carga. Jadeé. Oa miró su pantalla con los ojos muy abiertos. Apagado. Confirmado. Núcleo enfriándose. Lo habíamos detenido por los pelos. ¿Pero a qué precio? Miré el núcleo oscuro, ahora vacío. La voz de mi hijo se había ido. La comunicación cobró vida. Almirante Trent, otra vez Ward. ¿Cuál es su situación? Tragué saliva con dificultad. El aniquilador de estrellas está desconectado, dije con voz hueca. Pero aún no hemos terminado. ¿Por qué la flota del Consejo seguía acercándose y la Tierra seguía en el filo de la navaja? El aire en la cámara central era escaso y frío. Mi respiración era entrecortada y mi pecho agitado. Los demás no tenían mejor aspecto. Mason sangraba por un profundo corte en el brazo. Las manos de Ua temblaban, mientras desconectaba su interfaz. Las luces se habían atenuado. El siniestro zumbido del Star Annihilator había desaparecido. Pero el silencio no parecía una victoria. Me limpié la sangre de la cara y obligué a mis piernas a moverse. Situación. La voz de Ua. Núcleo apagado. Singularidad campo estable. Descarga inminente. No. Bien. No me permití ni un segundo para procesar lo que había sucedido dentro de esa maldita interfaz neural. Aún no. Seguía viendo su rostro, el rostro de mi hijo, oscilando entre lo que había sido y en lo que hice código. Híbrido lo había convertido. Reprimí el dolor. Aún no habíamos terminado. Mason ya estaba paseándose. La flota del Consejo seguía acercándose. No había transmisión desde Iron Halo, ya sabes lo que eso significa.
Están interfiriendo o alguien de su bando lo está bloqueando. No importará a sus ojos, nosotros disparamos primero. No se equivocaba. Aunque hubiéramos impedido que el aniquilador disparara, no podíamos demostrárselo al Consejo. Sus naves estarían en marcha, con el sistema de puntería automático ya fijado en la Tierra y en cualquier activo del EDC en órbita. Tenemos que enviar una señal manual, dije, línea directa desde esta plataforma. UA negó con la cabeza. No hay tiempo. Las matrices de comunicación principales estaban conectadas a la IA cuando purgué la red. Freí la mitad de los enlaces ascendentes. Mason apretó los dientes. Así que verán un Annihilator en los sensores silencioso, totalmente preparado, y pensarán que estamos jugando. Menuda primera impresión. Cogí mi rifle y nos dirigimos a la baliza de emergencia. Había un último recurso. Un repetidor profundo en las antiguas cubiertas de mantenimiento conectado por cable a antenas externas. Estaba diseñado para llamadas de socorro manuales. Si podíamos llegar a él, podríamos transmitir un pulso de datos sin procesar. Prueba de que el aniquilador estaba apagado. Prueba de que la Tierra no estaba tratando de iniciar una guerra. Por supuesto, el camino hasta allí atravesaba la mitad de la nave y ya habíamos visto lo que vivía en esas paredes. Ahora hay que moverse rápido, hay que moverse con fuerza, dije. Grant, cubre nuestra retaguardia, Mason. ¡Oa conmigo! Grant asintió con determinación. Todos sabíamos lo que era. Una última oportunidad. Salimos de la cámara central. Los pasillos estaban más oscuros. Ya no había luces rojas intermitentes, solo tenues luces de mantenimiento y el inquietante parpadeo de los conductos medio muertos. Los crecimientos híbridos de las paredes estaban marchitos, inertes. Lo que inteligencia que los impulsaba se había agotado cuando rompí la red de la IA, pero la nave seguía pareciendo extraña. El aire era espeso, casi aceitoso, contaminación, residual de la tecnología Celet. Mason lideraba el rifle de precisión, barriendo metódicamente. Nos movíamos rápido, sin charlar. El tiempo se nos escapaba. La flota del Consejo estaba a menos de 2 horas. Si llegaban a la órbita, si pensaban que el aniquilador era una amenaza, la Tierra ardería antes de que tuviéramos la oportunidad de explicar nada. Y si alguien pensaba que iban a mostrar moderación, no conocía al Consejo después de la guerra de Salith. Estaban paranoicos con la tecnología humana. Les habíamos superado una vez, no iban a arriesgarse a que lo volviéramos a hacer. OA seguía comprobando su escáner. Había actividad electromagnética residual. Algo seguía moviéndose. En las cubiertas inferiores, Mason preguntó si podrían ser más drones híbridos. Podrían serlo, pero también podrían ser viejas unidades de mantenimiento corrompidas por el código Celet. En cualquier caso, disparábamos primero. El primer ataque se produjo cuando cruzábamos la sección G. Un panel del techo explotó hacia afuera, cubriéndonos de escombros. Una forma metálica se abalanzó con extremidades de aleación fundida y huesos y ojos que brillaban con un verde enfermizo. Mason no dudó y le disparó 2 tiros en el centro del cuerpo. Chispas y Iggy Core salpicaron las paredes. Chilló y se retorció antes de caer en un montón. No está muerto, advirtió Grant. Leandado tenía razón. La cosa se retorció tratando de recomponerse. Di un paso adelante y vacié una ráfaga de pulsos en su cabeza. Esta vez se quedó quieto. La cara de OA estaba pálida. Están aprendiendo a sobrevivir al daño. Entonces no les daremos ninguna oportunidad. Seguimos avanzando más rápido. Ahora la adrenalina ahogaba el cansancio. Mi mente seguía volviendo a ese momento en el núcleo. La cara de Jacob, su voz, la decisión que había tomado de quemar las celos, sabiendo que eso significaba perder lo que quedaba de él. Había hecho lo que tenía que hacer, pero no me parecía una victoria, sino otro maldito sacrificio más en una larga lista de sacrificios. Llegamos al cruce de mantenimiento. La escotilla estaba sellada con un cierre manual, sin control de IA. La abrí a la fuerza. La cámara de la baliza de emergencia era un
espacio estrecho y reforzado, con controles analógicos antiguos diseñados para la guerra, y un enlace ascendente endurecido el único lugar de la nave que no había sido tocado por el código alienígena. Mason despejó la sala. Oa se dejó caer sobre la consola, con los dedos volando, reiniciando el relé, purgando señales fantasma, alineando el enlace. Observé la pantalla. La baliza se activó. Un pulso encriptado de baja potenciaje se repetía a intervalos, tosco pero inconfundible. La flota del Consejo lo recibiría. Codificando el apagado, dijo Oa. Transmitiendo. Una delgada línea verde parpadeó en la pantalla. Los datos se transmitían. Contuvimos la respiración. Pasaron los minutos, y luego se escuchó un estallido estático en la comunicación. Un canal abierto del Consejo. Frecuencia. Nave humana no identificada. Aquí el almirante Drevik, de la flota del Consejo. Responda. Pulsé el botón de comunicación. Aquí el comandante Jackson Ward, del Cuerpo de Defensa Terrestre. El Star Annihilator está apagado. No iniciamos el ataque. Transmitiendo pruebas. Hubo una larga pausa y luego se recibió la telemetría. Esperen. Más silencio. Pasaron unos segundos angustiosos. Mason tenía los nudillos blancos sobre su rifle. Finalmente, no detectamos señales de armas activas. La flota mantendrá su posición a la espera de una investigación completa. Permanecerán a bordo de su nave para un informe. Exhalé lentamente. Una suspensión de la ejecución. No había más promesas. Pero al menos la Tierra aún no estaba en llamas. Entendido, dije. El canal se cortó. Mason se desplomó ligeramente. Menos mal que la pasamos buena. Oa se desplomó en su asiento. Si no hubiéramos llegado a tiempo. Asentí con gravedad, pero lo habíamos hecho. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que aquello no había terminado. El Consejo querría culpar a alguien, y el hecho de que un arma humana hubiera estado a punto de aniquilar un sistema estelar habitado sin órdenes humanas no les sentaría bien. Y lo que era peor, en algún lugar de los restos de ese núcleo de IA aún podían permanecer. No se trataba solo de un fallo técnico, era una traición por parte de las mismas personas que habían construido el aniquilador, que habían utilizado la mente de mi hijo como un peón. Miré a Mason. Teníamos que averiguar quién había hecho esto, quién había activado el arma y quién lo había encubierto. Él me devolvió la mirada. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Apreté los puños. No había sido un accidente. Alguien quería que arma. Alguien quería una guerra. Y yo estaba decidido a descubrir quién, pero primero teníamos que sobrevivir al interrogatorio del Consejo, y eso iba a ser una guerra en sí misma. La espera era lo peor. Nos sentamos en la sala de la baliza de emergencia durante lo que parecieron horas, con los trajes a medio quitar y las armas apiladas junto a la escotilla. Las naves del Consejo se cernían en órbita Altai, los sensores rastreaban el casco del aniquilador. No se había disparado ningún tiro, todavía no, pero las comunicaciones seguían en silencio. Sin garantías, sin confianza. Típico de Mason. Caminaba como un animal enjaulado, con las botas resonando en el suelo metálico. «Están ganando tiempo», murmuró. «Ganando tiempo para darle vueltas a la historia. Sabes que no van a dejarnos salir de esta tan fácilmente». Tenía razón. El Consejo siempre nos había considerado una especie advenediza, demasiado agresiva, demasiado innovadora, demasiado peligrosos. La guerra de Saleith solo había reforzado su miedo y el hecho de que hubiéramos construido un destructor de soles que nos perseguiría durante generaciones, independientemente de si había disparado o no. Grant vigilaba la escotilla, silencioso como siempre. Oa estaba sentada, encorvada ante la consola, con los ojos hundidos por el cansancio. No había dormido en 2 días.
Ninguno de nosotros. Me froté las sienes. Mi mente daba vueltas a las mismas preguntas. ¿Quién había activado el dispositivo? ¿Quién había enterrado la verdad sobre Jacob? ¿Y por qué ahora? Un ligero movimiento en la consola me sacó de mis pensamientos. Una señal entrante, cifrada. Protocolo de abordaje del Consejo. «Vienen», dijo Oa con voz plana. Me puse en posición, sin armas en las manos, pero mantente alerta. Mason gruñó. No puedo decir que confíe en que esos cabrones no disparen primero y hacer preguntas después. Yo tampoco, pero necesitamos que nos escuchen. Sellamos la cámara de la baliza de emergencia y nos trasladamos al pasillo de mantenimiento exterior. 10 minutos más tarde, la débil vibración de las abrazaderas de acoplamiento resonó en el casco. Luego se oyeron pasos pesados y el ruido metálico de los exotrajes motorizados de los guardias de paz del Consejo. La escotilla se abrió con un silbido y 6 figuras entraron con visores plateados y carabinas de plasma a la altura de la cabeza. Detrás de ellos caminaba una figura sin armadura, alta, demacrada y angulosa, el almirante de flota Dravek, de la Tercera Armada del Consejo. Había visto su expediente, veterano de 3 campañas Sith, sin amor por la humanidad, el hombre perfecto para ponernos el cuchillo en la garganta. Se detuvo a 5 metros de mí, con los fríos ojos clavados en los míos. Comandante Ward, almirante, Drevik, su nave permanecerá bajo custodia del Consejo. Usted y su equipo tienen orden de someterse a un interrogatorio y a una investigación inmediatos. Cualquier resistencia será respondida con fuerza. No parpadeé. Entendido, pero seamos claros. El aniquilador estelar no disparó. Tienen nuestra telemetría, lo apagamos. Una sonrisa débil. Conveniente, ¿no? Una de sus propias armas se activa. Sin causa, apunta a un mundo del Consejo y esperan que creamos que fue un error. Mason se tensó. Le lancé una mirada de advertencia. Espero que vean los datos. Verán que la secuencia de activación fue no autorizada, corrupción híbrida. Influencia externa. Drevik entrecerró los ojos. Corrupción híbrida. ¿Te atreves a sugerir influencia alienígena después de que tu gente integrara la tecnología Sith en contra de los protocolos del Consejo? Hubo elementos dentro de nuestro mando que fueron más allá del protocolo. Lo dije claramente. Tengo la intención de averiguar quién, un destello de interés que rápidamente se ocultó. Se os dará la oportunidad bajo la supervisión del Innomecindos, Consejo Traducción. Ahora somos prisioneros. DUC. Hizo un gesto para que nos llevaran. Nos desarmaron, nos esposaron y nos hicieron marchar por los pasillos negros del Consejo Aniquilador, con marines en cada esquina. Mantuve la cara fría, controlada. Si parecíamos débiles, nos aplastarían. Si parecíamos desafiantes, nos llamarían hostiles. Era una línea muy estrecha. Nos llevaron al Vigilant Dawn, el buque insignia del DVC. Pasillos pulidos, paredes blancas y estériles, aire demasiado limpio. Un lugar construido sobre el miedo a la contaminación que representábamos. Los interrogatorios fueron rápidos, en habitaciones separadas, con luces intensas y escáneres en capas. Las preguntas se repetían una y otra vez. ¿Quién autorizó el proyecto Starbreaker? ¿Quién inició la activación? ¿Por qué estaba presente el código SALIT en la IA? Si era consciente de que se había utilizado la huella neural de su hijo. Esa última pregunta me golpeó como un martillo. Miré fríamente a mi interrogador, un consejero delgado, con nariz de halcón y túnica gris. Yo no era el expediente, estaba clasificado por encima de mi autorización. Averigüé quién firmó esa orden y sabrá quién enterró la verdad. Me presionaron, me pincharon, intentaron quebrantar mi voluntad, pero no lo consiguieron. Había sobrevivido a cosas peores. Después de 12 horas, finalmente me sacaron de la sala y me llevaron ante un tribunal de revisión del Consejo. Drevik, 2 miembros ancianos de la Dirección de Seguridad del Consejo y un enlace de Zaleith llamado Karesh. Este último me hizo hervir la sangre. Los Zaleith, ahora socios del Consejo, tenían demasiado influencia últimamente. Tener a uno de ellos juzgando a un comandante humano era un insulto y una advertencia.
Drevik comenzó fríamente. Comandante Ward, las pruebas confirman que su equipo efectivamente desactivó el aniquilador, pero siguen sin resolverse algunas preguntas sobre el origen de la activación, preguntas que deben responderse. Me mantuve, erguido. Entonces pregúnteles a los que insertaron el código híbrido en la IA, quiénes desencadenaron la secuencia de activación, porque no fui yo ni el mando de la Tierra. La voz de Karesh era un siseo seco. ¿Esperas que creamos que tu ejército no sabía nada de tal corrupción? Espero que reconozcas el sabotaje cuando lo ves. Lo miré fijamente y pensé en quién se beneficiaba de una guerra entre la Tierra y el Consejo. Los ancianos murmuraron, incluso la mirada del DVC se agudizó, porque era cierto, alguien quería esta guerra. La pregunta era quién. Insistí. Sabéis que el código híbrido utilizaba patrones mucho más avanzados que la tecnología Salit estándar. Fue diseñado deliberadamente para eludir las medidas de seguridad. Ese tipo de inserción requería acceso interno en ambos bandos. Hubo un momento de silencio, y luego Dix habló. Hemos rastreado ciertos paquetes de datos anómalos enrutados a través de los canales profundos del Iron Halo, vinculados a una división de operaciones encubiertas dentro de vuestra propia oficina. De inteligencia. Apreté la mandíbula. Sección 7. Había oído. El tipo de operaciones en la sombra que ni siquiera los altos mandos controlaban por completo. Pero sabotear esto, arriesgar la extinción del planeta, era una locura o algo. Peor, una provocación deliberada. Drevik se inclinó hacia adelante. Nos ayudarás a identificar a estos elementos, proporcionarás acceso completo a los archivos de defensa de la Tierra y permanecerás bajo custodia del Consejo hasta que se resuelva este asunto se resuelva. Lo miré a los ojos. Ayudaré a descubrir la verdad, pero entienda esto, almirante. Si la sección 7 hizo esto, no actuó en nombre de la Tierra, sino por su propio interés. Y si no los detenemos, esta no será la última arma que se revele. Hubo otra pausa. Los miembros del Consejo deliberaron en voz baja. Los ojos de Karesh no se apartaron de mí. Calculador y frío, quería silenciarme, lo que significaba que me estaba demasiado cerca. Finalmente, Drev se puso de pie. Volverás a Iron Halo bajo escolta. Se formará un equipo de investigación conjunto. Tú liderarás el lado humano. Coopera plenamente o el Consejo tomará el control directo de los activos militares de la Tierra. Una amenaza, pero también una correa. Necesitaban que yo desentrañara esto por ahora. Asentí con la cabeza. Se levantó el tribunal. Me llevaron, de vuelta a las celdas. Mason estaba esperando, magullado y con el ceño fruncido. ¿Se apoyaron en ti también?, preguntó con dureza. Hizo una mueca. ¿Te tragas esta mierda de la investigación conjunta? Número. Nos da tiempo. UA fue el siguiente, en entrar. Pálido pero vivo. Grant también. Los reuní en el bloque de celdas y mantuve la voz baja. Escuchad. Tenemos una oportunidad. La sección 7 está sucia, y quienquiera que haya impulsado esta activación quiere una guerra. Encontremos a los responsables y los desenmascararemos antes de que el Consejo le eche toda la culpa a la Tierra. Mason asintió con gravedad. Y si no lo hacemos, no lo hacemos, miré por la pequeña ventana reforzada a las estrellas más allá. Entonces la Tierra arderá y nosotros con ella. Volvimos a bordo del Iron Halo en menos de un día, aunque escoltados no es la palabra adecuada. 2 escuadrones completos de guardias de paz del Consejo seguían cada uno de nuestros movimientos, con sus rifles de plasma cargados. La tripulación de la estación observaba desde las sombras. Nuestra propia gente estaba enfadada, confundida, asustada. Lo veía en sus ojos, no sabían qué creer. ¿Realmente había intentado la Tierra disparar? ¿El aniquilador? ¿Habíamos evitado por poco una segunda guerra Sith? La verdad estaba enterrada bajo tanto miedo y propaganda que la mitad de la flota no sabía en qué dirección ir. Y para empeorar las cosas,
El consejo caminaba por nuestros pasillos sin oposición, sin confianza. Mason se inclinó hacia mí mientras marchábamos por el pasillo central. Es un polvorín, Jack. Una chispa y toda esta maldita estación estallará en una guerra civil. Sé que lo he dicho, por eso tenemos que actuar rápido. Nuestras órdenes eran claras en apariencia. Se había autorizado un grupo de investigación conjunto, formado por 5 agentes de inteligencia del Consejo y 5 del EDC. Una colaboración forzada, ya que ninguna de las dos partes se fiaba de la otra, pero ambas querían saber quién había activado el dispositivo, o al menos eso decían. En realidad, el Consejo ya estaba preparando el terreno para culpar a los humanos. Si no descubríamos la verdad primero, nuestro mundo, la Tierra, cargaría con la culpa para siempre. Llegamos a la sala de reuniones improvisada del equipo, que antes era el centro de operaciones tácticas de la estación. Estaba completamente vacía, con guardias del Consejo en todas las entradas. Al fondo se encontraba la inquisidora Vera, la líder del Consejo. Alta, de piel oscura y ojos angulosos, sus movimientos eran como una espada. Era que se había hecho famosa por acabar con los criminales de guerra de Salit. No estaba allí para hacer diplomacia, estaba allí para cortar cuellos. Su equipo la flanqueaba. 4 operativos de mirada fría, todos conectados a elegantes equipos de datos. Ni siquiera nos miraron. Para ellos ya éramos sospechosos. Yo lideraba a mi equipo, Mason Ua y 2 nuevos técnicos del comando Edsel Teniente Hale, un tranquilo analista de datos, y el mayor Briggs, de contrainteligencia, ambos elegidos a dedo y de confianza. La mirada de Vara nos recorrió a todos. El comandante Ward nos advirtió. Que quede claro, esto no es una alianza, es una auditoría. Extraeremos la verdad necesaria. Cooperad o seréis eliminados. Sonreí levemente. Lo entendía. Inquisidora, comencemos con los datos. La sala se oscureció y los hologramas cobraron vida. Rastros de la red, registros de activación, las imágenes de seguridad de las últimas horas del despertar de los aniquiladores quedaron al descubierto. La voz de Vara era afilada como una navaja. Estos paquetes de datos anómalos, señaló, son cadenas de señales empalmadas que se originan en Ninoncenticin, un nodo de almacenamiento profundo debajo de esta estación. Un nodo clasificado en tu sección 7, asentí. Un nodo que se suponía que estaba en desuso, sin acceso autorizado en 3 años. Los ojos de Vara se entrecerraron y, sin embargo, ahí estaba la señal. No se equivocaba. Los rastros eran claros. Código fantasma en capas que se enrutaba a través de sistemas olvidados. Exactamente el tipo de puerta trasera por la que era famosa la sección 7. Pero había algo más, algo que me llamó la atención. Me incliné hacia adelante. Congela ese fotograma. Amplía el sector Delta 7. El holograma se amplió, revelando una subrutina enterrada dentro de la cadena de activación. No era código del Consejo, ni siquiera puro Salit. Una firma manuscrita incrustada en las notas de compilación. Briggs gruñó. Hijo de... Era la antigua etiqueta de encriptación del general Holt. Se me heló la sangre. Hall, ex jefe de operaciones encubiertas del EDC, arquitecto del proyecto Starbreaker, se creía fuera de la red tras la guerra de Salit, sin vínculos oficiales con el mando terrestre. Pero esto era un fantasma en la máquina. La mirada de Vera se agudizó. ¿Reconoces esto? Sí, dije. Y si Holtz está involucrado, esto va más allá de lo que pensábamos. Mason gruñó. ¿Crees que se ha pasado? ¿Al otro bando? Apreté los puños. Creo que nunca dejó de luchar contra los Sith, y alguien como Hall creería que disparar el aniquilador era la única forma de acabar la guerra que empezamos. Ua intervino con voz tensa. Señor, hay más. Si Hall introdujo esta subrutina, no lo hizo solo. Alguien aquí, en Iron Halo, tuvo que darle acceso. Un infiltrado, un traidor. Miré a Vera.
Necesitamos acceso completo a todos los archivos de la sección. Análisis conjunto, sin censura. Durante un largo momento, pensé que se negaría, pero dijo con frialdad, porque si esto es un intento de desencadenar la guerra, vuestra gente no sería la única culpada. Una pizca de verdad. Si Hall hubiera actuado solo o con aliados rebeldes, habría violado no solo los códigos de la Tierra, sino también los acuerdos del Consejo. Ninguna especie quería ser vista dando cobijo a un criminal de guerra. La investigación se intensificó durante las siguientes 6 horas. Revisamos datos, rastreamos comunicaciones, desciframos encriptados, trazamos antiguas rutas de acceso. Cuanto más profundizábamos, más oscuro se. La sección 7 no solo dirigía laboratorios clandestinos, sino que mantenía agentes durmientes en toda la flota, interruptores automáticos de muerte y semillas de IA ocultas en sistemas críticos. Lo peor de todo. Unos archivos clasificados revelaban la verdad sobre Jacob. La voz de Oa temblaba mientras leía. Señor, no murió en una brecha. La sección 7 extrajo sus datos neuronales tras un accidente durante una prueba y los utilizó para humanizar a los aniquiladores que apuntaban al núcleo sin consentimiento de la familia ni supervisión del mando. Se me revolvió el estómago. Ya lo sabía, pero verlo en frío me quemaba. Mason golpeó la consola con los puños. «Esos bastardos enfermos», gruñó Briggs. «Necesitaban una mente con intuición táctica y rencor. Tu hijo había perdido amigos en la guerra de Sith. Pensaron que sería la semilla perfecta. Me obligué a mantener la calma. ¿Dónde está Hall ahora?» Vark respondió. «Las señales sugieren que está a bordo de una plataforma Deep Shadow, estación Black Forge, no registrada, fuera de la red». Mason maldijo. «Por supuesto, ahí es donde construyeron lo peor». La mirada de Var se clavó en la mía. «Vamos allí juntos», asentí. «De acuerdo, pero hay que darse prisa. Si Hall sabe que vamos, limpiará el lugar». Vera terminó y probablemente a cualquiera que quedara dentro. Una alerta de emergencia se encendió en la pantalla principal de comunicaciones del Consejo. «Interceptamos una ráfaga encriptada procedente de Black Forge. La voz de Holt: no me detendrán. El Seal debe arder. Si el Consejo no tiene la voluntad, la Tierra acabará con la guerra». Estática. Fin de la transmisión. Una sentencia de muerte para él o para todos nosotros. Me puse de pie. Nos ponemos en marcha ya, sin trámites burocráticos, sin esperar permisos. Los ojos de Vera brillaron por una vez. «Comandante Ward, estamos de acuerdo». Despegamos 6 horas más tarde. Fuerza de ataque conjunta a toda potencia. Sin pretensos, si Hall estaba dispuesto a incendiar la galaxia, nosotros íbamos a arrastrarlo a la luz. Primero, la estación Black Forge era un antiguo astillero espacial utilizado para fabricar prototipos de tecnología de guerra durante el conflicto de Celeti. Luego oficialmente abandonado extraoficialmente, era donde la sección 7 enviaba los proyectos demasiado sucios para que el mando de la Tierra los reconociera. El lugar era un ataúd flotante lleno de fantasmas y pecados. Yo estaba de pie delante del transbordador de ataque, con el casco en la mano, viendo pasar las estrellas. Mason revisaba las armas a mi lado, sombrío y listo. UA estaba conectado a la red táctica, realizando barridos con los sensores. Vara y su equipo iban en la bahía delantera, blindados, silenciosos y fríos. No se trataba de confianza, era una necesidad. Holt era una amenaza para todos ahora. Elementos de la flota del Consejo nos seguían, 4 interceptores y una corbeta, no para apoyo para la contención. Si esto salía mal, destruirían toda la estación y a todos los que estuvieran en ella, incluidos nosotros. Mason se inclinó hacia mí. ¿Estás listo? Le devolví la mirada. Listo desde el momento en que vi la cara de Jacob en el núcleo. Asintió con la cabeza. No hacía falta decir nada más. Las alarmas de aproximación sonaron. UA habló rápido. «Forge, adelante. Energía externa mínima.
No hay defensas activas, pero estoy detectando ráfagas electromagnéticas anómalas dentro. Holt sigue aquí, dije, y está haciendo algo. Vara se colocó a mi lado. Brecha estándar o ataque rápido, dije. Rápido. No podemos darle tiempo para sabotear el lugar. Ella asintió con firmeza. Por una vez, sin discutir. La lanzadera atracó con fuerza y las abrazaderas magnéticas nos fijaron a uno de los puertos laterales del Forg. La esclusa de aire se abrió lentamente y los viejos sistemas, crujiendo. Entramos, en caliente. Mason en cabeza, yo justo detrás de él. Ua y Brixen, los flancos. El equipo de Vara se movía como lobos, eficientes y letales. El interior de la estación era peor de lo que esperaba. Secciones enteras despojadas hasta dejar las paredes de metal desnudo, marcadas con viejas marcas de explosiones, luces parpadeantes, gravedad a medio funcionar. El aire apestaba a refrigerante y polímeros quemados. La voz de Mason crepitaba en las comunicaciones. Movimiento delante. Drones. La primera oleada nos golpeó. 2 pasillos, robots de mantenimiento reconvertidos, erizados de brazos cortantes y armas de choque. Hall había convertido los sistemas de la estación en armas. Mason y Briggs derribaron a 2 con ráfagas precisas. El equipo de Vara avanzó como un bisturí, con cuchillas pulsantes que cortaban miembros y disruptores neuronales que freían los circuitos. Yo cubría a OA mientras hackeaba una unión. ¿Dónde está Hall?, pregunté. En la cubierta de 1900, mando central, respondió. Tiene un en la cámara central. Algo grande se está activando allí. Señal desconocida. Se me hizo un nudo en el estómago. Podría ser otro núcleo aniquilador. Activé el canal. A todas las unidades, prioridad. Holt está activando algo en la cámara. Entramos ahora. Avanzamos con fuerza, atravesando drones y sorteando puertas de seguridad. La resistencia se endureció cerca de la sección central. Torretas automáticas, más drones, incluso marcos de combate automatizados. Holt debía de haberlos rescatado de viejos arsenales de guerra. Fue un combate brutal a corta distancia. Briggs recibió un golpe en el hombro. La armadura quedó chamuscada, pero aguantó. Uno de los miembros del equipo de Vara perdió un brazo por una hoja de choque. Seguimos avanzando. Finalmente llegamos a la cámara acorazada. Las enormes puertas blindadas estaban bien selladas. La voz de Holt resonó en el silencio, un silencio frío y familiar. No deberías haber venido, Jack. Di un paso adelante. Esto termina aquí, Holt. Retírate. Una risita amarga. Ríndete. Cuando estamos tan cerca, el Consejo no terminará el trabajo. Nunca lo hará, pero nosotros sí podemos. Trabajamos rápido. Había pasado por alto los controles principales que hacían funcionar la cámara acorazada con un núcleo aislado. Solo quedaba una brecha manual. Bora me miró y luego la abrimos. Colocamos las cargas a la vieja usanza, sin piratería. Cuando la explosión golpeó las puertas, estas se doblaron hacia adentro y el humo salió a borbotones. Entramos rápidamente formación tambaleante, las armas calientes, y allí estaba, en el corazón de la bóveda, un prototipo de núcleo aniquilador, de estrellas, más pequeño y refinado que el que había a bordo del arma principal. Portátil, adaptable, y delante de él, el general Holt, ahora más viejo, con el rostro marcado por cicatrices, los ojos ardiendo con un propósito fanático. Vestía un traje exoesquelético reforzado con conectores neuronales conectados a los controles del núcleo. «Demasiado tarde», dijo. «No podéis detenerlo. Este núcleo está conectado a un sistema de entrega remota, sistema de entrega remoto. Un salto y encenderá sus estrellas desde dentro». Mason maldijo. «Ha construido una maldita bomba». Levanté mi arma. «Desconéctate ahora, Hall. No me obligues».